Bueno, estamos hablando de componente ético y de cómo de pronto muchos de los problemas que tenemos en materia de corrupción radican en la percepción que los funcionarios públicos, o llamados por Pavel como burócratas hegemónicos, han percibido de que ellos no forman parte del todo. Y entonces me gustaría que continuemos con esto para poder ir cerrando con este bloque conclusivo, platicando un poco de cómo este tema de la diversidad, de no percibirse parte del todo, repercute al final del día a través de las actuaciones de corrupción que llevan a cabo los funcionarios públicos, pues en la vulneración de los derechos de los demás. El que te robes un presupuesto público incidirá en que no haya vacunas, en que no se construyan calles adecuadas, en que no haya alumbrado público. ¿Qué opinas desde esta perspectiva, Isa? Híjole, la verdad es que tenemos que tener como muy clara como esta participación que de manera individual tenemos dentro de ese ejercicio público, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las personas que desempeñan o desempeñemos, porque justamente a mí me parece que como que hacer la separación como de castas complica más las cuestiones, ¿no? Porque pareciera entonces que no va a haber nunca un horizonte al que todas y todos podamos, aunque sea de manera momentánea, voltear, ¿no? Y contemplar un poco ahí las posibilidades de construcción de un futuro y abonar al mismo. Entonces, bueno, yo creo que es muy complicado en una sociedad como la nuestra, que claramente justo ha estado tan estratificada, en la que, por ejemplo, nos vemos constantemente, o sea, pensamos en nosotras y en nosotros mismos a partir de nuestras diferencias, no en el sentido constructivo de lo que las diferencias pueden aportar a la construcción de lo común, sino justamente en la imposibilidad de plantear un panorama que nos reúna a todas y a todos. Yo creo que esa división justamente ha ido abonando, ¿no?, a esta política, a esta forma de hacer política, de hacer leyes, de planear proyectos públicos y aprovecharse de los proyectos públicos en los que asumimos que ciertas personas, de hecho, no únicamente pueden aprovecharse de esa circunstancia, sino que además, ¿no?, eso traerá beneficios a las demás personas, ¿no? Entonces, creo que entramos como en un juego de diferentes simulaciones, la simulación de cumplir con la ley por un lado y la simulación también de apostar, ¿no?, por hacer cosas que se supone que son en beneficio de una comunidad a la que de hecho no escuchan y no benefician, ¿no? Entonces, me parece que parte importante, ¿no?, como de esta cuestión es justo ir, digamos, asumiendo que no hay tal distancia, que aunque lamentablemente se ha construido y se ha profundizado en esas diferencias, sabemos que se ha hecho de muchas maneras, desde, por ejemplo, la imposibilidad de considerar a ciertos sectores de la población como parte de la ciudadanía, cosa que ha sucedido hasta hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, es decir, hay sectores completos de la sociedad que no tienen todavía acceso pleno a sus derechos, hasta cuestiones como tan concretas como digamos, justamente, y en esto yo estaría de acuerdo con Pavel, o sea, me parece que parte importante de pensar la política en este país es dejar de pensarla como en función de los políticos, ¿no? O sea, la política afortunadamente no son los políticos, no son las políticas. La política es justamente este trabajo que de manera comunitaria generamos para el bien de todas y todas las personas y trabajamos justamente en favor de ellas y establecemos como nuestros mutuos acuerdos para lograrlo. Entonces me parece que hay que arrebatarle la política a los políticos. Yo creo que es una cosa muy complicada porque, bueno, no la quieren soltar. Y además porque yo creo que pocas personas nos consideramos capacitadas para asumir ese tipo de actividades, pero yo creo que ahí hay justamente otra vez ejemplos a los cuales hay que voltear a ver, a la obligación, por ejemplo, de los pueblos y las comunidades, no sé, de algunas comunidades del país en las que, por ejemplo, los cargos públicos no es que una persona se postule, ¿no? Es que se la elige entre todos y te toca, ¿no? O sea, entonces me parece que, por ejemplo, ese tipo de cosas que funcionan no tan en lo micro, sino en comunidades bastante diversas, pueden apostar a esta idea, bueno, de que a todas y a todos nos toca, ¿no? Y que la responsabilidad es un poco de todas o un mucho de todas y de todos. Y eso puede empezar desde todos lados, ¿no? O sea, dejemos de escoger una jefa de grupo, ¿no? Dejemos de escoger, por ejemplo, o sea, para que se vaya todo el año. O sea, asumamos responsabilidades conjuntas, vayámonos ejercitando para saber de verdad qué cosas funcionan y qué no. Y hagamos reflexiones conjuntas de ello. Esto es un ejercicio, por ejemplo, ¿no? El impacto, pues, se irá viendo,
pero estoy segura que yo personalmente aquí me llevo ideas que llevaría a la práctica, ¿no? Entonces, pienso que por ahí, por ejemplo, podemos empezar. Oye, Isa, aquí me queda una duda, un problema que me surge de lo que dices tú. Bueno, es que tenemos que implementarlo todos, pero de pronto decir todos, es decir, nadie, porque no hay un nombrado, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Para esa asunción personal del compromiso ético. Bueno, pues me parece que lo que se podría hacer es justamente empezar desde chiquitas y de chiquitos, ¿no? Justamente a trabajar en relación a esas cosas. Yo creo que es muy difícil. A mí me costaría un poco de trabajo decir cómo podría funcionar eso, por ejemplo, en el ámbito de lo familiar, porque, por ejemplo, con lo que yo tengo como más contacto es con el ámbito justamente, digamos, de lo académico, de lo institucional, en el ámbito de lo educativo, pero ahí puede pasar, ¿no? Yo creo que, aunque a todos nos molesta incluso pensar en la idea de la burocracia, que es como la papa caliente, ¿no? Me parece que sí son, por ejemplo, cosas que poco a poco tendríamos como que ir, digamos, rolándonos, ¿no? En todos los ámbitos en los que formamos parte, y que si una persona es particularmente exitosa, comunitariamente hablando, ¿no? En relación a la forma en la que integra esos intereses comunes, pues quizá pueda ir poquito a poquito creciendo una carrera, digamos, no de burócrata, sino justamente de un representante, una representante de ciertos intereses comunes que puede ir, digamos, como cada vez, digamos, trayendo más beneficios para la comunidad de la que forma parte. Ahora, esto, por ejemplo, bueno, si lo vemos nada más como la finalidad o la meta, llegar a la función pública en el sentido más hegemónico, bueno, pues ese es un problema. Todas y todos podemos tener problemas, o sea, digamos, aportar a nuestras comunidades y ayudar al combate a la corrupción en los diferentes ámbitos en los que estamos involucrados de manera muy práctica. Por ejemplo, ¿quién puede o no participar como parte del jurado en un concurso? ¿No? O sea, ¿dónde están los conflictos de interés? ¿No? Esto que no alcanzo a ver si es un conflicto de interés, ¿con quién lo discuto? Porque a veces puedes decir, bueno, estoy en todo mi derecho de participar, ¿no? Estoy negándome este derecho como ciudadana al decir no porque pudiera haber un conflicto de interés, o de qué manera resolvemos esos conflictos de interés, no para que parezca que ya no existen, sino justamente porque a veces sí nos cierran puertas, ¿no? O sea, es decir, dejar de pensar estas cosas como un ámbito cerrado y discutirlo, o sea, que de verdad sean cosas que nos animemos a discutir sin como la tacha moral de ¿lo estás pensando? Ya estás mal, ¿no? O sea, no, lo tenemos que discutir porque en realidad son problemas a los que nos enfrentamos. Fíjate, qué interesante esto que dices, porque la verdad es que hablando de diversidad hace un momento y hablando de estos problemas que se tienen que poner sobre la mesa, se han hecho algunos estudios muy particulares, por ejemplo, de la incidencia de los hechos de corrupción sobre sujetos determinados de la sociedad, las mujeres. Son diferentes los hechos de corrupción que las mujeres cometemos y también son diferentes los hechos de corrupción que padecemos las mujeres. ¿Cómo resolver esto? Pues sí, tenemos que hacerlo en conjunto todo, pero al final del día es muy diverso el problema y también las estrategias tendrían que ser muy diversas. Wally o Pavel. Por favor. Pues me dejaron semejante pregunta también. Bueno, creo que esto que apuntas... bueno, me hace pensar directamente que cuando toquemos estos temas, pues tendremos que implementar la perspectiva de género de entrada, ¿no? Porque, bueno, a mí justamente me empezó a caminar así la mente y imaginar qué características tienen, ¿no?, los hechos de corrupción que cometen las mujeres, por qué los cometen. Y creo que aquí puedo regresar a lo que decía Isabel hace rato, ¿no? Tenemos la idea de corrupción como muy reducida, ¿no? A alguien que, no sé, desvía, que roba dinero público, bla, bla, bla. Pero en realidad no vemos todos los componentes que están detrás de las causas, si hay coacciones, si hay, no sé, como toda una estructura, ¿no?, que parece que va mecanizando precisamente la cuestión de la corrupción y que tenemos como insisto, como doble discurso, ¿no?, que ya señalaban ustedes, como la simulación, pero también ya hay toda una estrategia, ¿no?, para seguirlo haciendo y sigue habiendo un discurso de no debemos de ser corruptos, pero al interior de las instituciones estos ya son como caminos ya casi trazados y hechos, ¿no? Entonces, volviendo a esto que señalabas, pues creo que algo importante es como realmente ahondar en las causas y realmente quizás analizar cuáles son las estrategias y cómo están operando, y efectivamente creo que un punto importante es saber qué papel juega cada quien, ¿no? Porque no es una cabeza, no es la noticia que hace escándalo, sino cuál es toda la estructura que está trabajando y que está haciendo que esto se siga reproduciendo. Porque creo que lo que vemos es una cuestión muchas veces meramente mediática, que ni siquiera sabemos si castigaron a los que no, simplemente se convirtieron en estas noticias que en algún momento nos hacen ruido, que quizás sirven para tumbar a una cuestión política,
pero en realidad no sabemos todo el trasfondo que hay y en realidad creo que tampoco reconocemos que hay toda una serie de complicidades y que eso creo que ese sistema de complicidades no lo estamos atacando y efectivamente ahí habrá que ver qué función cumple cada quien, ¿no? También dependiendo de estas diferencias y de estas posiciones que les toca, porque efectivamente pues el papel que funge una mujer en la función pública es distinta y la forma que quizás en la que llega a eso también tiene que ver con cuestiones que tienen que ver sí con machismo, sí con cuestiones pues quizás que tienen que ver con esa perspectiva de género que tendríamos que meter ahí para entenderlo también, ¿no? En general, en el caso de las mujeres, pero yo creo que sí tendríamos que realmente tener la intención de desmarañar todo esto que está sucediendo y creo que a nivel personal, pues también implicaría acabar con cierto automatismo, porque esto ya se hace como de manera automática, ¿no? Ya como decía Pavel, ya si eres de esos que luchó para, o no sé, o tienes la influencia para entrar a esa casta privilegiada de burócratas, pues parece que se genera esto que decíamos, ¿no? Esta división abismal, entonces, aunque la ley está ahí, hay una serie de mecanismos, ¿no? Que ya operan en un sistema que ya está corrompido ahí y donde la ciudadanía, pues por un lado puede sentir hartazgo, puede sentir enojo, o quizás puede estar en una posición muy cómoda, o quizás no tenga tiempo de ocuparse de las cuestiones públicas porque efectivamente creo que ha sido arrebatada. Entonces ahí sí compraría el eslogan de Isabel de hay que robarle la política a los políticos. Es una gran tarea porque efectivamente pues vivimos en un mundo lleno que nos demanda mucho, ¿no? Laboralmente, de muchas cuestiones, como todavía cómo transitar hacia apropiarnos de esto, ¿no? Apropiarnos de las decisiones públicas. Y bueno, creo que la invitación, pues uno es, creo, terminar con la simulación, otra cuestión es realmente ver toda la estructura que está detrás de cómo operan estos mecanismos de corrupción y finalmente creo que pues invitar precisamente a la capacidad de agencia de los ciudadanos, ¿no? Que esto que sea real, que sea redituable también para el ciudadano y que realmente pues haya esa posibilidad real, ¿no? No una cuestión meramente también simulativa de la participación ciudadana. Lo que realmente no haya miedo de decir, a ver, los ciudadanos van a elegir. Yo utópicamente me quisiera imaginar que llegaran a una colonia con un presupuesto y le dijeran a los colonos, ¿en qué quieres que se invierta esto? O sea, igual, esto es un imaginario aquí hipotético, pero esto implicaría movilizar a las personas a comprometerse, a politizarse, ¿no? Y no creo que solamente tenga que venir de arriba, pero es una manera en la que se rompe, ¿no? Esta como división entre, decía, la casta burocrática, la casta de los políticos y los ciudadanos, que parece que nada más medio recibimos las decisiones de arriba, ¿no? Gracias, Wally. Pues bueno, nos va a quedar un minuto para la conclusión de Pavel. Por favor, Pavel, me gustaría ver si puedes platicarnos también de cómo juega un papel importante el tema de la omisión, porque si se trata de apoderarte y se trata de activarte, ¿qué pasa con la omisión? Creo que uno de los problemas precisamente de omisión de la ciudadanía es que la ciudadanía está muy ocupada en sus problemas día a día, ¿no? Quienes llegan a la burocracia, quienes llegan a los temas políticos, a los partidos políticos, son personas que de alguna manera tienen asegurado ya un cierto estatus, ya tienen aseguradas sus necesidades básicas cubiertas y que pueden darse el lujo de, porque mucho de lo que ha afectado a la política actual en México es que la política se ha convertido más como una cuestión de propaganda. Votas por la persona a la que ves más seguido en los spots. Entonces creo que uno de los problemas es precisamente que la ciudadanía no tiene tiempo para participar, porque además de cubrir las necesidades básicas, entonces uno tiene que además hacer el trabajo de propaganda y de participación. Creo que hay maneras de solucionarlo, incluso de la manera en la que concebimos pues, a la burocracia misma, a la función pública, pero ya hay por ahí una manera de participar. Esta Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, que incluye cosas como el presupuesto, se puede jalar, un barrio puede jalar presupuesto para obra pública. El asunto es, hay que ponerse de acuerdo con el barrio y hay que ir al Congreso del Estado a presentar el proyecto. Entonces, hay que simplificar las cosas también. Para que la ciudadanía pueda participar, hay que simplificar las cosas para que no por omisión o por negligencia la ciudadanía no participe, sino que realmente tenga los mecanismos para hacerlo. Y cuando digo mecanismos, cosas sencillas y fáciles, no estos sistemas burocráticos insufribles que francamente uno no tiene tiempo para participar en ellos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Poder Ciudadano. Agradezco mucho a nuestros invitados por aportar estas ideas para el foro público. Hasta luego. Es así como hemos llegado al final de este espacio, de este Poder Ciudadano, de estos temas
que favorecen a usted como ciudadano, que lo invitamos a reflexionar sobre ellos. Ya escuchó a nuestros panelistas esta mañana, ya escuchó este tema tan importante que es la ética, el cumplimiento de las funciones apegados a este código que, aunque no está normalizado, aunque no está en la ley, es imprescindible para el desarrollo de las funciones públicas. Esta mañana así nos despedimos, le agradecemos a usted el favor de su asistencia y a nombre de toda la producción y los que hacemos posible este programa, lo esperamos en la próxima y le damos la más cordial de las gracias.